Pues al día siguiente creo que llegó el momento de probar. ¡Wow! El papel se metió hasta por aquí. Huele full la cerveza. ¿Qué es la masa madre? ¿Cómo esta masita chiquita se puede expandir a hacer un pan de este porte? Pues mira, la masa madre no es más que las levaduras y las bacterias que tienen los cereales, ¿no? Esto es masa madre, que la tengo alimentada. Daniel el panadero. Oh, Dios mío, ¿y cómo te deshaces de esto? ¡Ah! Actualmente existen varios lugares donde puedes conseguir pan de masa madre, es decir, ya hay varias panaderías. Sin embargo, para mí me hizo más sentido tratar de buscar a alguien que tenga una relación más íntima con la masa madre. No estoy habituada a comer muy buen pan desde niña porque precisamente crecí en Galicia, que tardó en industrializarse bastante y se mantuvo la tradición de hacer el pan como siempre. Aquí tengo todos los ingredientes que voy a usar para mi experimento de hacer pan de masa madre. Bajo la receta de María. Esa es la grandeza también de la panadería, que tú puedes improvisar y echarle lo que quieras al pan. O le podría, en vez de agua, pues añadirle café. Claro, lo puedes hidratar con café, ¡Wow! que le da un punto, lo puedes hidratar con cerveza. Puede ser entonces que mi primer pan de masa madre sea hidratado con café. Puede ser. O con cerveza. Sinners, necesito una cerveza, por favor. Claro. Sí, 1 kilo de harina igual a 700 gramos de agua y 200 gramos de masa madre. Chucha, a ver, bueno. Entonces ahí están los 200 gramos. No, este envase no alcanza. Necesito uno más. Ay, qué rico. Entonces aquí. Y 1 kilo. ¿Qué dice? Usar 2 harinas, centeno y más trigo. No había más trigo, así que vamos a ver qué pasa. Debería poner 700 gramos de agua. O sea, hay que ver estas 2 latas de cerveza. Ahí va, boom. Es full. Estoy haciendo bien. Vamos a ver. Oh, Dios mío. Entonces lo único que hacemos es darle las condiciones necesarias para que se desarrollen estas levaduras y estas bacterias, que con su fermentación lo que nos va a producir son agujeros, ¿no? Unos agujeros chiquitos de momento porque lleva poco tiempo. ¿Y la idea es que llegue a ocupar todo el vasito este o...? Sí, la idea es que llegue, que le calculemos su punto óptimo, que seguramente será por este nivel más o menos. Ya. Porque los agujeros se van agrandando por la fermentación. Pero ¿y cómo sabemos cuál es el punto óptimo de la masa madre? Utilizar la prueba de la flotabilidad, es decir, cuando tu masa madre alcance un volumen X, tú pruebas, coges un poquito, pruebas, si flota en agua es que la masa madre está lista para usar porque ya tiene fermentación suficiente. Por favor, flota. A ver, lo que se me ocurre es que veamos en la refrigeradora si es que una de las otras masas madres está en su punto, porque aparentemente estas ya se pasaron. Veamos esta de aquí atrás. Por favor, flota. ¡Sí! Estamos en feriado de Día de Muertos, donde una de mis tradiciones favoritas es las guaguas de pan con colada morada, que de hecho si quieres saber más sobre este tema y sobre esta tradición te dejo el link por aquí arriba. Sin embargo, lo que es interesante es que dentro de esta tradición, que es muy espiritual, el pan, o sea, las guaguas, el pan sigue siendo un elemento súper protagónico. La masa madre puede viajar contigo, te la llevas, ¿no? Una pequeñísima cantidad porque no necesitas mucha cantidad. Claro, le alimentas y empieza a crecer y así... Eso es. O sea, esa sería la explicación por qué hay masas madres desde hace años y Claro. como herencia, ¿no? Sí, las puedes, o sea, hay panaderías que tienen masas madres y gente particular que las tienen de sus
tatarabuelos, de sus bisabuelos, o sea... Es como un gremlin, ¿no? Le Eso pones es. agua y salen más. Salen más y luego se adapta, dicen que se adapta a los sitios donde tú estás, ¿no? Que van cogiendo bacterias de esos sitios diferentes. Son de aquí. Como los franceses son franceses y quieren hacer todo bien, entonces tienen una legislación para su pan, ¿no es cierto? Tienen una legislación muy estricta los franceses. Con los panes tú no puedes afirmar que un pan es integral si no lleva tal porcentaje de harina integral. Pero hay un policía del pan. Claro, tienen sus inspecciones de panaderías, ¿no? Para saber Hola, que- vengo a detectar si usted está mintiendo, soy el policía del pan. Mi amorcito. Toma pasito. Prueba, prueba. Está bueno. Está bueno. Fresh. No había que ponerle sal en algún punto. Sí, porque siento que no tiene sal. Entonces, esta representación espiritual del pan no es algo que solamente pasa aquí en Ecuador, ¿no? Y en nuestras tradiciones, sino, por ejemplo, México también escuché que tiene un pan llamado el pan de muertos. Y esto es interesante porque el pan, que bueno, en mi caso, mi primer experimento fue, digamos, bastante exitoso, ¿no? Para entender que es la primera vez que hacía pan. Solamente hubo un detalle que me olvidé y fue de ponerle sal a la mezcla. Sin embargo, a mí es súper interesante pensar la conexión espiritual del pan y su representación simbólica. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la religión, estamos hablando de que el pan representa al Padre, es decir, que el pan representa a Dios. Esto sí es una completa locura. Miren, todo lo que se va hacia atrás, incluso más allá de lo que la cámara creo que puede enfocar, es repleto de gente cuando el Papa da las misas. Supongo que este es como una especie de palco, me imagino. Y aquí tenemos como la parte donde el Papa se para. Es como su pequeño atrio. Ahí es donde dan las mismas. Sí, ahí es, ajá. Es bien difícil como describir todas las sensaciones que estar en este lugar producen, ya que por un lado tienes como esta, no sé, percepción de tamaño, donde vos eres así un microbio en relación a todas estas grandes esculturas. Es como que fuera un humano gigante, lo cual te hace sentir como chiquito, como Qué miedo. como inferior, como medio pecador, de hecho. Que además tienen como esta vista súper omnisciente desde arriba, como viéndote, no sé, como un mortal. Eso, a mi parecer, te hace sentir o te expresa más lo mortal que eres. De hecho, mucha de la narrativa religiosa vamos a encontrar esto, que Jesucristo partió esta hogaza de pan en la última cena, que multiplicó los panes para dar de comer a todos, que Dios representa el pan de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y la creencia de que existe un Dios que se tiene que representar en este tipo de templos, con este tipo de símbolos, de alguna manera logró lo que básicamente ha hecho que la evolución del Homo sapiens gane en la escala evolutiva en relación a las otras especies humanas como los desonivanos, neandertales, y fue la capacidad de colaborar. ¿Por qué? Porque todos creían en algo en común. Entonces, bajo este concepto religioso, creo que hay una forma que se ha usado, digamos, hacia la política. Entonces, el PAN también ha logrado tener una representación política a partir de este concepto del padre, cuidador, proveedor, ¿no? Y yo recuerdo, bueno, realmente era muy chiquito, pero en el 86 nace esta campaña política de León Febres Cordero, que tenía como lema pan, techo y empleo. Juro ante Dios y ante la patria que jamás os traicionaré.
ganaré. Pan, techo y empleo. Existe este término que creo que es súper conocido para todos y es el populismo. El populismo es un componente muy importante de lo que se conoce como el caudillismo, donde uno de los mayores representantes que todos conocemos es León Félix Cordero. El caudillismo es esta fórmula, esta sopa que incluye el populismo como una forma de decir al pueblo las cosas de una manera súper simple, entendible, demagógica, independiente de si es políticamente correcta, sumado a esta forma agresiva, ¿no?, de esta especie de padre disciplinario, de este padre autoritario, de este padre salvador. Esta frase de pan, techo y empleo representa eso, el caudillo que vino a salvarnos, a multiplicar los panes para dar de comer al pueblo, y si es que alguien estaba en contra de su forma, era considerado en ese momento un comunista. Entonces resulta súper interesante revisar un poco en la historia y viajar un poco al momento del Imperio Romano. Entonces hay esta narrativa que dice: mientras el Coliseo romano siga en pie, Roma seguirá en pie. Si el Coliseo romano cae, Roma caerá. Si Roma cae, caerá el mundo. Supongo que esto hace alusión al Imperio Romano como tal y el Coliseo como una representación del poderío que era este imperio. Es increíble pensar que este lugar hace siglos atrás era el escenario para un montón de batallas. Pero no solo para eso, sino que el Coliseo romano era usado también para obras de teatro, para ejecuciones. Pero se dice que muchos gladiadores, algunos de ellos eran como condenados a muerte, pero otros venían de, digamos, de estratos sociales más complicados y buscaban en ese escenario, arriesgando sus vidas y al entretener como a toda la masa, lograr una posición social. Que de igual manera el Imperio Romano identificó estos enemigos, es decir, si no adoptabas su religión y su lenguaje, quedabas completamente eliminado del mapa, literalmente. Estas son como las ruinas, o sea, los vestigios, lo que quedó de lo que era conocido como el Foro Romano. En esencia es aquí donde se concentraba como la parte política, religiosa, etc. Roma en aquel entonces no era solamente la forma de referirse a la ciudad como tal, sino Roma era todo el imperio, por ende era todo el mundo. Entonces en ese entonces quienes no eran parte del imperio eran considerados bárbaros, como un poco este concepto del imperialismo donde somos una sociedad tan elevada que nuestra responsabilidad es hacer que el resto de sociedades del mundo en general se eleve a igual a nosotros, ¿no? Eso es como un poco la responsabilidad que de alguna manera cobijaba como los actos atroces, ¿no?, que fueron también intrínsecos de la expansión de los imperios. Se dice que Julio César fue el que les enseñó a los franceses a hacer pan, ese pan riquísimo que disfrutamos, pero la razón fue porque en esa época del imperio el pan era la forma de poder alimentar a todas estas huestes, a estos ejércitos enormes. Imagínense cómo habrá sido ese ejército romano. Entonces el pan era la forma de darles energía y podríamos pensar en que el equivalente contemporáneo actual es los albañiles. Esta cosa del pan con cola, que en ese caso, en esa época, era el pan con vino. Entonces, si ahora hacemos ese análisis de cómo el pan es este eje transversal en esta forma política social de la búsqueda de este Mesías, nos hace pensar en que nosotros siempre somos los expectantes de que la prosperidad y la felicidad en nuestras vidas esté atada a este Salvador. Consecuencia de esto, hemos vivido más de un caudillo en este país. Entonces, ¿qué tal si nosotros aprendiéramos a hacer nuestro propio pan? ¿Qué tal si nosotros fuéramos los creadores de nuestra propia felicidad y de nuestra propia prosperidad? En vez de esperar que venga un externo a hacerse cargo de eso y salvarnos.
Y como siempre, quiero dar las gracias a todos los que fueron parte de este episodio. Quiero empezar agradeciendo a María Tudo por haber sido tan generosa con su receta del pan. Agradecer a Piso 3 Pizzería en Cumbayá por habernos donado las masas madres con las que hicimos del pan. Y por supuesto, agradecer a Seniors. Les voy a dejar los links de todos ellos debajo en la descripción como siempre. Y como sabes, si te gustó este episodio, si quieres saber más del placer y la felicidad, dale like, comparte y sígueme en mi cuenta de Cuarto Piso. Nos vemos pronto con el siguiente episodio. ¡Chao!